vez se preguntaron cómo funciona una calculadora, o sea, cómo hace una calculadora para calcular seno, coseno, logaritmo, e a la x, o sea, todas esas funciones que son funciones trascendentes. Y lo que hace la calculadora, después vamos un poquito más en detalle, pero hace Taylor. ¿Ah? O sea, la calculadora no sabe qué es lo que es seno, coseno, lo que sea, tiene cargado un polinomio, porque al final un polinomio que son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y algunas potencias, eso la calculadora lo hace rápido, y con ese polinomio, en vez de devolverme el valor de la función seno o coseno, por ejemplo, me devuelve el valor del polinomio. Así como funciona una calculadora. Después hay algunos detalles que estoy diciendo, pero es más o menos así. Ahora, la función y el polinomio no son iguales, son parecidos, porque esto es una aproximación. ¿Va? Entonces, yo no puedo decir esto porque no son iguales, pero como para generar una igualdad, voy a hacer acá lo que Taylor le llama el resto, o el error, o el residuo, ¿sí? Tiene varias formas de decirlo, sería el error que yo cometo. ¿Ah? ¿Quién sería ese R acá en el gráfico? Sería esa diferencia. ¿Ah? Eso que está ahí sería el resto, o el error. Como el polinomio, esto va a ser un polinomio, los polinomios se clasifican por grado. Vamos a poner acá polinomio de grado n, como para indicar que es un polinomio de grado n, y el resto está asociado a ese polinomio de grado n. ¿Qué quiero poner con esto? Taylor demuestra que si yo tomo límite para n que tiende al infinito, acuérdense quién es n, n es el grado del polinomio, ¿sí? El resto tiende a 0. O sea, si yo tomo los infinitos términos de ese polinomio, el polinomio se hace cada vez más parecido a la función y ese error se hace 0. ¿Ah? Ahora no vamos a hacer el polinomio, cómo sale el polinomio, ¿no? Pero son ideas. ¿Sí? Con lo cual, digamos, una primera idea, y esto digamos, se pregunta a veces, es ¿cómo se hace para que la aproximación sea cada vez mejor? Y una de las respuestas, o una idea primera, es tomo más términos del polinomio. Mientras más largo sea ese polinomio, mejor va a ser la aproximación. Y de hecho esa es la diferencia entre una calculadora más barata y una calculadora más cara. O sea, ¿qué hace la calculadora? Tiene un polinomio que me devuelve tanta precisión que son los que yo veo en el display de la pantalla. ¿Sí? Trae un poquito más. ¿Sí? Y si quiero más precisión, necesito un polinomio más largo y por ende un poquito más de poder de computación, un poquito más de cálculo en la calculadora. ¿Ah? ¿Me siguen con esas ideas hasta ahí, sí? Sí, profe, de 10. Bueno, ¿cómo es el polinomio de Taylor? Porque ahora vamos a hacer un desarrollo de cómo se obtiene el polinomio. Taylor dice, el polinomio mío, el polinomio de Taylor, bueno, va a ser un polinomio, ¿sí? Entonces va a tener esa forma. Un coeficiente, c sub 0, ¿sí? Más c sub 1, otro coeficiente, por x menos a, más c sub 2 por x menos a al cuadrado, más c sub 3 por x menos a al cubo, más, bueno, y así sigue, y se pongo en forma genérica, eso sería c sub n por x menos a elevado a la n. Ese sería el polinomio de Taylor de grado n. ¿Ah? ¿Quién es a? El valor de a, que está ahí, es el punto, se llama punto de aproximación. Es un punto
en donde Taylor centra su desarrollo, ¿sí? O sea, es un punto donde la aproximación va a ser excelente, porque si se fijan en el gráfico que utilizas de propósito, en ese puntito, el polinomio y la función son iguales. ¿Ah? Entonces, este punto se elige en función del problema. Estamos viendo eso ahora, pero ahora tómenlo así. ¿Ah? Esa es la idea. En ese punto la aproximación es muy buena, de hecho es excelente, y en un entorno de ese punto, la aproximación es buena. ¿Sí? A medida que yo me alejo del punto de aproximación, en general, la aproximación empieza a ser cada vez peor. O sea, el error, esa diferencia empieza a crecer. Bueno, entonces Taylor propone ese polinomio. ¿Sí? C sub 0, C sub 1, todo eso son coeficientes. Fíjense en... Ahí está en forma de polinomio. Si yo lo quiero escribir en forma de serie, porque a veces se llama serie de Taylor, a eso lo podría haber escrito así yo. Sumatoria. K igual a 1 hasta n. ¿De quién? De un coeficiente. K igual a 0, vamos a ver. De un coeficiente por x menos a la k. Por ahora lo puedo poner así. Yo no sé si hemos usado mucho el símbolo de sumatoria, pero hay como la idea de sumatoria. K arranca en 0 y va haciendo 0, 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta n. Entonces, cuando K vale 0, me queda C sub 0, que es el que está ahí, por x menos a la 0. Entonces, este término se va y queda ese. Cuando K vale más, ¿sí? Cuando K vale 1, me queda C sub 1, por x menos a la 1, y así. O sea, esto y eso es lo mismo. ¿Ah? Profe, la verdad Sí. es que no me doy cuenta que sería C. Tipo, no entiendo esa ecuación. ¿Esto? Sí, sí. Son números, vamos a ver que son coeficientes. Porque, a ver, suponete, ¿no? Lo pongo así. A ver, porque se entiende un poquito. P sub 1 de x. Si lo hago así, 3 más 2 por x menos 1 al cuadrado, más 5 por x menos 1 al cubo. O sea, más de que ahí no puse algo en mi comience. Eso es un polinomio. ¿Sabes que es un polinomio, digamos? Yo acá te puedo distribuir eso, ese cuadrado, ese cubo, y me va a quedar un polinomio como nosotros lo conocemos. Es una forma genérica de describir un polinomio de grado n a partir del punto A. ¿Sí? Más o menos esa idea. Sí, gracias. Ahora, igual la pregunta es esto buena, porque, o sea, hasta ahí viene todo más o menos lindo, pero ¿cómo hago, o cómo hace Taylor, que es lo que vamos a hacer ahora, para que ese polinomio, que es genérico, se parezca a una función? ¿Ah? Yo quiero que se parezcan. Profe, Pero bien desarrolladito, miren. Entonces los muestro el desarrollo porque es medianamente sencillo, es un poquito largo, pero la idea es lo que es interesante, digamos. Taylor dice, yo quiero que el polinomio mío, mi polinomio, el que él inventó, evaluado en el punto A, o el valor A para X, sea igual a la función en el punto A. ¿Por qué? Porque quiero que sean lo mismo, o sea, que en ese punto valgan lo mismo. Porque estoy pretendiendo, estoy buscando que el polinomio sea lo más parecido a la función. Ahora, con esa idea, ¿cuánto vale el polinomio de Taylor evaluado en A? O sea, reemplazar todas las X en A. Si yo reemplazo en el polinomio, acuérdense el polinomio que está acá arriba, ¿no? Ese es el polinomio. Si yo reemplazo A allá adentro, allá arriba, se me van todos los términos que tienen el paréntesis ese, porque me queda A menos A. ¿Sí? Salvo el primero. O sea, el polinomio evaluado de A me da igual a C sub 0. ¿Ves eso, no?
Sí, profe. Sí, profe. Con lo cual, ahí encontré cuánto vale el primer coeficiente. ¿Ah? O sea, ese coeficiente que yo no sabía cuánto valía, va a valer el valor de f, la función que yo estoy haciendo, en el punto A. Con eso logré que los dos valgan lo mismo, ¿sí? Taylor dice ahora, bueno, yo quiero que la derivada primera de mi polinomio en el punto A sea igual a la derivada primera de la función en el punto A. ¿Por qué? Porque con eso yo estoy forzando. Acuérdense, esto es un concepto de análisis 1, ¿sí? ¿Qué me indicaba la derivada de una función valuada en un punto? O sea, concepto de derivada, ¿no? Crecimiento, digamos, y pendiente de la recta tangente, un montón de cosas. Entonces, si el polinomio tiene la misma pendiente, el mismo crecimiento, ese punto, estoy pretendiendo que el polinomio sea parecido a esa función. Ahora, ¿cómo hago? Entonces, ¿cuánto vale la derivada de ese polinomio en el punto A? Y bueno, lo puedo derivar. Voy a derivar el polinomio. ¿Mm? Si yo derivo el polinomio, a ver, esto es una constante. Se va, porque estoy derivando, ¿sí? La derivada de C1 por x menos A me queda C1 más. La derivada del segundo término va a ser 2 veces C sub 2 por x menos A. Más. La derivada de este término es 3 veces C sub 3 por x menos A al cuadrado. Más. Bueno, si pongo el término genérico va a ser así. Si yo derivo ese término genérico va a quedar n, que baja el exponente, c sub n, que es un número, x menos a la n menos 1. Me siguen con que derive, ¿no? Sí. Bueno, esa es la derivada, o sea, la derivada del polinomio. Ahora que tengo la derivada, hago cumplir esa condición. La derivada del polinomio en el valor A, tengo que reemplazar todas las x acá adentro por A. Y pasa lo mismo que recién. Se van en cero todos los paréntesis, ¿ah? Todos los términos, salvo el primero que no tiene A. Entonces me queda igual a C sub 1. Eso es lo que vale la derivada del polinomio, ¿sí? Y Taylor decía, che, la derivada del polinomio, la de la primera, quiero que sea igual a la derivada de la función. O sea que con eso encontré cuánto vale C sub 1. Y Taylor sigue y dice, bueno, como quiero que se parezcan cada vez más, quiero que la derivada segunda del polinomio valuado en A sea igual a la derivada segunda de la función en A. ¿Ah? Bueno, derivada segunda. Tengo que derivar el polinomio de nuevo. ¿Ah? Entonces calculo acá cuánto vale la derivada segunda de ese polinomio. Derivo la derivada primera. Derivada de C sub 1, 0, porque es una constante. Derivo el término este y me queda así. 2 veces C sub 2, que es la derivada de ese término. ¿Sí? Más. La derivada de este término va a ser el 2 baja por derivada, me queda 6 veces C sub 3 por x menos A. Más. Bueno, y acá lo diría el término genérico, ese está ahí. La derivada de ese término genérico es n menos 1 por C sub 1 por x menos a la n menos 2. Esa es la derivada segunda del polinomio. ¿Cuánto vale la derivada segunda de ese polinomio valuado en A? Bueno, pasa lo mismo, ¿no? Se me hacen cero todos los términos de la derecha, salvo el primero. O sea, la derivada segunda del polinomio vale 2 veces C sub 2.
Y Taylor decía, esa derivada segunda evaluada en A tiene que ser igual a la derivada segunda de la función evaluada en A. Y de acá puedo despejar cuánto vale C sub 2. Va a ser la derivada segunda de la función evaluada en A dividido 2. ¿Se ve eso, no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y creo a ver que se pueden dar una idea de cómo sigue esto. Taylor dice, no lo voy a hacer a todo, pero miren, Taylor dice, la derivada tercera del polinomio evaluado en A, quiero que sea igual a la derivada tercera de la función en A. Y la derivada cuarta igual a la derivada cuarta, la quinta igual a la quinta, la sexta igual, y así. O sea, ¿por qué? Porque si yo fuerzo que todas las derivadas sean iguales, la función, mi polinomio, se va a parecer cada vez más a esa función. O sea, yo todo, podría seguirlo todo lo que quiero. Y a ver, miren, por eso esto se aplica en computación o en calculadora. Digamos, una computadora es buena haciendo cuestiones iterativas, digamos, o repeticiones. Si yo sigo haciendo, voy a empezar a detectar un patrón. ¿Qué quiere decir con un patrón? C sub 0 es esto, C sub 1 es esto y C sub 2 es esto. Si yo lo sigo haciendo, lo voy a poner acá porque me quedo muy... Voy a llegar a una formulita para C sub n, ¿sí? O sea, una formulita que me permite a mí calcular cualquier coeficiente, que es así. Es la derivada n evaluada en el punto A dividido n factorial. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se usa? Fíjense bien. Por ejemplo, si n vale 0, que es este que está acá, me quedaría C sub 0 es igual a la derivada 0. Derivada 0 significa la función sin derivar, o sea, la función original, evaluada en el punto A, dividido el factorial de 0. Factorial de 0 vale 1. Se define en 1. ¿Saben lo que es factorial, no? Sí, profe. Bueno. O sea que cuando n vale 0, llego a esa formulita, a esa conclusión. Cuando n vale 1, me queda derivada 1, valor en el punto A, dividido el factorial de 1. El factorial de 1 también vale 1. Cuando n vale 2, me queda C sub 2, va a ser derivada segunda de la función valor en el punto, dividido el factorial de 2. Factorial de 2 es 1 por 2, o sea 2. Bueno, y así puedo seguir. ¿Por qué se forma ese factorial? Porque si se fijan en las derivadas, por ejemplo esta, cada vez que yo derivo, me va bajando un exponente y se va formando n por n-1, por n-2, por n-3, y esa es la definición de factorial. Entonces, yo llego como conclusión de que puedo calcular medianamente fácil todos los coeficientes que yo quiera usando esta formulita que está acá. ¿Y hasta cuándo? Porque, digamos, en la teoría, si yo tomo infinitos términos, el resto se hace cero y el polinomio es igual a la función, pero eso es muy teórico porque yo en la práctica, la calculadora, lo que sea, en algún momento le corta, ¿sí? Yo en algún momento tengo que cortar y decir, bueno, llego hasta acá. Y eso depende de qué precisión yo quiera. ¿Se entiende esa idea, no? Sí, profe, se entiende. Profe, Sí. lo que yo no entiendo es, ¿el polinomio es infinito o tiene un número finito de exponentes? No, o sea, las dos son interesantes. El polinomio lo puedo hacer tan largo como yo quiera, ¿sí? Lo que pasa es que en la práctica yo tengo que cortarlo en algún momento porque yo no puedo generar en la práctica un polinomio de infinitos términos, porque digamos no termino nunca. Entonces, ¿cuándo lo corto? Y acá estamos empezando a mezclar un poquito de lo que es aplicación de lo que son ejercicios que ustedes ven acá en el práctico, ¿no?
en los ejercicios se suele decir, ahora vamos a hacer uno, ¿no? Desarrollar polinomio de Taylor hasta n igual a 4. Y se corta ahí. ¿Por qué? Porque acá lo vemos así. Ustedes más adelante creo que van a tener una materia donde van a empezar a aplicar esto para hacer algo. ¿Y dónde se corta el polinomio? Donde yo encuentro la precisión que necesito para mi problema. Para un problema de ingeniería o para un problema de aplicación. ¿Está ahí más o menos con eso? Sí, ahí entendí, gracias. Por ejemplo, la calculadora tiene, no sé, 8 dígitos. O 7 dígitos, o depende de lo que tenga la calculadora de mano, ¿no? Taylor lo corta cuando yo encontré que mi precisión es mejor que esos 8 dígitos. En realidad es un poquito más complicado porque la calculadora tiene más dígitos abajo o atrás que los usa para hacer más cálculos, pero no necesito más precisión que esas si en realidad ya está, estoy mostrando el resultado y más de eso no van a ver. O sea, no vas a ver en la calculadora. ¿Sí? Y más aún, bueno, esto creo que lo tiene el apunte. El resto, se puede estimar. ¿Sí? Esto es estimable. ¿Qué quiere decir estimable? O sea, yo el resto no lo puedo calcular, porque si pudiera calcularlo, ya está, tengo la solución a todo. Porque si puedo calcular exacto cuánto es el error, se lo sumo al polinomio y tengo exacto la aproximación, ya no es una aproximación, sería exacta. ¿Ah? Pero si es estimable, depende del problema, se puede estimar el máximo error que yo cometo para un valor de n, o sea, para un valor de grado de mi polinomio, puedo estimar cuál es el error máximo. Entonces, con eso, yo puedo decir, bueno, si necesito un error de 3 dígitos, ¿cuántos términos tengo que tomar? ¿Se entiende más o menos esa idea? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Miren, voy a borrar allá. Porque voy a poner acá el polinomio un poquito más. O sea, esto que yo puse acá arriba como polinomio, está el C sub 0, todo eso está ahí. Lo puedo reemplazar ahí, C sub 0, por lo que encontramos acá. ¿Sí? Entonces, el polinomio de Taylor, bueno, ahí borré lo que no quería borrar. Borré esto sin querer, C sub n, era la derivada n por n punto a sobre n factorial. ¿Ah? Eso es lo que hemos llamado. O sea que el polinomio de Taylor lo puedo escribir así ahora. Voy a hacer lo mismo que está arriba, pero en vez de escribir C sub 0, C sub 1, todo eso está ahí, voy a ponerlo en función de las derivadas. Entonces va a quedar así. C sub 0 era la función valuada en el punto, más. C sub 1 es la derivada primera de la función en el punto, dividido el factorial de 1, que es 1, así que no lo pongo, por x menos a, más. Derivada segunda en el punto sobre el factorial de 2, que es 2, por x menos a al cuadrado, más. La derivada tercera, valorada en a, sobre el factorial de 3, por x menos a al cubo, ¿sí? Más, bueno, y así sigo. ¿Ah? Como yo acá puse polinomio de grado n, tendré que terminarlo acá poniendo derivada n, evaluada en el punto, sobre n factorial, por x menos a elevado a la n. Eso sería el polinomio de Taylor de grado n, y ya un poquito más orientado a ejercicio, porque acá esos coeficientes yo no sabía cuánto valían, descubrí que los puedo calcular con esa formulita y ahí los reemplacé. O sea, esto sería un poquito más aplicable, ¿verdad? ¿Se ve, no? Si a esa misma expresión le quiero escribir como una sumatoria, hago así, k igual a 0 hasta n, ¿de quién? De la derivada n, evaluada en el punto, sobre n factorial,
¿Sí? ¿Qué es eso que está ahí? Es el C sub K, o sea, C sub N, por X menos A elevado a la N. Esto y eso es lo mismo. Esto es un poquito más compacto. ¿Se ve eso más o menos? Profe, Sí. creo que lo dijo más temprano, pero no me di cuenta. ¿Qué era la K? ¿Esto? Ah, Sí, sí. para que acá doble pifia acá, acá. Bueno, fíjate, mira. Ahí te digo K, K, K. Porque a ver, cuando yo uso sumatoria, necesito una variable, un índice. ¿Cómo es la sumatoria? K vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. Entonces, esa sumatoria quiere decir que empieza en 0 y termina en n. Entonces, en mi formulita, la que va variando es esa variable k. Cuando k vale 0, me queda derivada 0, digo, factorial de 0, por x menos a a la 0. O sea, esto se va y me queda la función en el punto, que es lo que está ahí. Más, porque es sumatoria. Cuando k vale 1, me queda derivada 1, de la primera, sobre factorial de 1, que vale 1, por x menos a a la 1. O sea, yo tuve que cambiar la n acá por k, porque k es la que va variando, la que va iterando. O sea, ahí no. Sí, profe, gracias. Eso por el símbolo de sumatoria. Por eso por ahí confunde, pero este C sub k es lo mismo que está ahí, nada más que no puedo usar la n, porque la n es la variable de la sumatoria, el fin de la sumatoria. Bueno, ahí está en forma de serie y ahí está en forma de polinomio. ¿Ah? Miren, voy a borrar, no sé dónde voy a borrar, voy a borrar acá. Por ejemplo, vamos a hacer 2 o 3. ¿Sí? Los ejercicios son un poquito largos a veces, pero después se llega a una conclusión rápida, sobre todo si yo no complico tanto la función. Miren, supongamos a la x. ¿Ah? Esa es la función. Bueno, supongamos que le ponga, lo hago como ejercicio, no tanto como aplicación. ¿Ah? Si esto fuera un ejercicio, diría, desarrollar el polinomio de Taylor de esa función alrededor de ese punto, o sea, el a vale 0, hasta n igual a 4. ¿Ah? O sea, me está diciendo, dame el Taylor para esa función, ese es el punto A, y ese es el valor de n. O sea, voy a obtener un polinomio de grado 4. Algunos comentarios de esto, ¿no? Si a vale 0, en general se hace todo más sencillo, porque si a vale 0, ese paréntesis queda x. Ese paréntesis queda x, o sea, se me hace un poquito más corta la expresión. ¿Ah? Cuando a vale 0, el polinomio se llama polinomio de Maclaurin. O sea, ¿qué hizo Maclaurin? Dijo, che, está todo bien con Taylor, pero si a vale 0 se simplifica un poquito, queda más sencillo. Entonces se le llama polinomio de Maclaurin si a vale 0. Si yo digo polinomio de Maclaurin, se sobreentiende que el a vale 0. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a esto. ¿Cómo va a ser? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Calcular el polinomio de grado 4 de Taylor para esa función. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que quiero calcular. ¿Se entiende lo que quiero hacer, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, miren. Esto para hacer un poquito más rápido, ¿no? Como tengo que hacer el polinomio de grado 4, voy a necesitar hasta la derivada cuarta. ¿Sí? Lo voy a cortar en el 4. Voy a necesitar la derivada hasta la derivada cuarta evaluada en el punto. ¿Ah? Entonces, como cálculo auxiliar, antes de armar el polinomio, voy a empezar a hacer cálculos. ¿Ah? Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale la función que me dieron evaluada en A? Que vale 0. O sea, esto es E a la 0. ¿Sí? Y esto vale 1. Esto sería esto que está acá.
la función valor en cero. Si quieren, miren, para usar las mismas letras, voy a hacer así. Voy a poner acá, cada uno usamos i. Esto es f de x. ¿Ah? La función valorada en cero me da e a la 0, o sea 1. En este caso particular de este ejercicio, y lo hice a propósito porque es el primero, ¿cuánto vale la derivada primera? La derivada primera vale de la x, porque la derivada de la x es de la x. ¿Ah? O sea que la derivada primera valorada en 0 vale 1. Y la derivada segunda vale a la x. ¿Ah? O sea que la derivada segunda valorada en 0 es igual a 1. Y acá, digamos, como conclusión, todas las derivadas de esta función son iguales. O sea que todas las derivadas, primera, segunda, tercera, cuarta, la que sea, todas las derivadas, valorada en 0 me da 1. Porque así es el ejercicio que me sencillo. Entonces, con esa información yo puedo armar, se ve que sí, lo armo acá, porque es medio largo por el costado. Para este ejercicio, ¿cómo sería el polinomio de grado 4 de Taylor? O de Maclaurin. Es la función valorada en el punto 1 más la derivada primera valorada en el punto 1 por x menos a. Recuerden que a vale 0 para el ejercicio. O sea, x más la derivada segunda valorada en el punto, que vale 1, dividido 2. ¿Sí? 1 medio por x menos 0, o sea, x al cuadrado. Más la derivada tercera, que vale 1, sobre el factorial de 3, que vale 6, por x al cubo. ¿Sí? Porque es x menos a, x menos 0. Más. Profe, Sí. perdón, como que en las anteriores usted había dicho que cuando A valía 0, como que se eliminaban todos los términos, claro, porque quedaban en 0, tipo el C1, el C2, el C3, quedaban en 0. Entonces, por ejemplo, quedaba el C sub 0 solito. ¿Y por qué ahora está poniendo la X y no es 0? No, guarda. Cuando los x se eliminaban, era cuando x es igual a a. En el desarrollo de Taylor, es cuando x vale a. Cuando Es x verdad, vale a, perdón. acá lo que vale a, acá lo que vale 0 es a. Si a vale 0, lo que sí es cierto es que el polinomio queda un poquito más cortito, porque estos paréntesis hacen todos una sola x. ¿Sí? Y aparte de eso, en general, evaluar en 0, porque acá yo evalué la función y todas sus derivadas en 0, suele ser más sencillo, pero una cuestión particular del ejercicio, ¿no? ¿Es ahí, no? Sí, perdón, flash. Claro. Esto es la derivada tercera, ahora la derivada cuarta, vale 1, sobre factorial de 4, acá factorial de 4. Factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4, ¿sí? O sea, es 24 por x a la cuarta. Y ahí terminó, porque yo llegué hasta o sea, el ejercicio este me pedía hasta n igual a 4, ahí lo corté. ¿Sí? Eso que está acá, lo puedo simplificar un poquito o acomodar un poquito. ¿Sí? Queda así, 1 más x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 6, más x a la cuarta sobre 24. ¿Ah? Ese sería el resultado de este ejercicio. ¿Ah? ¿Y qué me está diciendo esto? Que la función e a la x va a ser muy parecida a ese polinomio. ¿Ah? ¿Se entiende más o menos la idea, no? ¿Puedes repetir eso, profe? Sí, o sea, más allá de que estos ejercicios, ¿no? Pero como conclusión, y ahora lo vamos a ver en GeoGebra, ¿no? Yo estoy diciendo que la función e a la x, que es una función un poco rara, digamos, o sea, es una función, es la exponencial, es una función descendente, ¿qué sé yo la puedo aproximar a e a la x, ese que está ahí, con ese polinomio, lo voy a aproximar, no van a ser iguales.
La calculadora, como ustedes le ponen, dame el valor de e a la x, o sea, dame e a la 1, por ejemplo, vamos a ver. En vez de, o sea, la calculadora no sabe cómo calcular e a la x, no sabe cómo hacer esto. ¿Sí? Entonces ustedes ponen la calculadora, no sé, e al cuadrado o e a la 1, la calculadora lo que hace es, tiene un polinomio, mucho más largo que esto, pero tiene un polinomio, reemplaza el valor que ustedes le pusieron acá y les devuelve este valor. ¿Siguen o no? Bien, profe. Bien, fíjense. Un segundo, acá, esto acá. Share screen. GeoGebra. Tampoco la gente. Mirá. Miren, yo voy a poner acá e a la x. Eso que está ahí es la gráfica de e a la x hecha por GeoGebra, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es poner acá el polinomio, o sea, lo que calculamos recién en el pizarrón, ¿sí? Dice 1 más x más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 6 más x a la cuarta sobre 24. Fíjense, o sea, como primera observación dice, che, no son muy parecidos. Y bueno, es un poco discutible. Si yo ¿cuál era el punto de aproximación? El A valía 0, ¿sí? El punto 0 está acá en 0, 1. Ese punto que está ahí es el punto donde yo hice la aproximación, ¿sí? Entonces, si se fijan, si yo me acerco, la función que está en rojo y la que está en verde son muy parecidas, sobre todo acá, que son iguales, y en un entorno de este punto, ¿no? Si yo me empiezo a alejar, por ejemplo, por acá, ya el polinomio, que es el que está en rojo, empieza a tener mucho error, o sea, mucha diferencia entre lo que es la función y el polinomio. Pero fíjense que para el lado de la derecha son bastante parecidas. ¿Se ve, no? Sí, profe. Y en el caso de la X, y sobre todo en los casos que se usan, yo lo corté en la cuarta, pero veo que es fácil seguir, o sea, no tengo que hacer mucho más cálculo para seguir expandiendo esto. Yo podría seguir, miren, es más x a la quinta sobre 5 factorial, más x a la sexta sobre 6 factorial. ¿Sí? Y se va a ir pareciendo cada vez más. ¿Ah? O sea, yo a medida que ponga más términos, ¿sí? Mientras más términos ponga, el polinomio va a ser cada vez más parecido a la función. ¿Se entiende esa idea, no? Sí, se entiende, profe. Miren, y otra cosa, yo voy me echando con esto y concepto. Vuelvo al pizarrón un poquito. Tomando esto como ejemplo y para ver, porque eso se pregunta, por ejemplo, ¿sabes? Se pregunta. El ejercicio, ¿no? Yo hice a la x, a t igual a 4, llegué a eso, y después es fácil expandirlo esto, ¿sí? Pero supongamos que no. Si yo hubiera cortado el polinomio este, o sea, si el ejercicio hubiera dicho así, n igual a 1, acuérdense, mientras más bajo es n, peor es la aproximación, ¿sí? Mientras más alto es, mejor. Pero mientras más alto es más largo el polinomio, ¿sí? Si n hubiera sido 1, hubiera obtenido un polinomio de grado 1. O sea, hubiera quedado así. 1 más x. ¿Ah? Hubiera sido una aproximación mala, pero eso que está acá es una aproximación lineal. O sea, acuérdense, siempre es más fácil trabajar con rectas que con cosas más complicadas, ¿sí? La primera aproximación y la más sencilla se llama aproximación lineal. O sea, transforme e a la x en una recta. Con una aproximación que es mala, pero una aproximación lineal. Y lo que quiero que vean de eso es, si lo traigo acá,
Si yo a n lo freno en 1, llego hasta ahí. ¿Sí? Eso que está acá es la ecuación de la recta tangente. Por eso, cuando vieron, cuando se supone que vieron recta tangente en análisis 1, se dice que la recta tangente es la mejor aproximación lineal a una función. Eso se llama linealizar. Si yo eso lo veo en el GeoGebra, miren, ¿qué estoy queriendo decir con todo eso, no? Voy a graficar, voy a hacer acá abajo el polinomio de Taylor hasta n igual a 1, o sea, los dos primeros términos, 1 más x. ¿Ah? O sea, los dos primeros términos del polinomio, 1 más x, son la recta tangente a la función en el punto de aproximación, que es esa recta que está ahí. ¿Ah? Y si bien es discutible de que es una aproximación mala, ¿sí? La idea, a ver si puedo sacar un lapicito acá. La idea de la recta tangente es que si yo me centro ahí, la aproximación no es tan mala. O sea, tengo error ahí, pero no es tanto el error. ¿Me siguen, no? Sí, pero ¿por qué sería mejor una recta tangente que la función que estábamos haciendo recién? Bueno, la pregunta no es mala, pero dame un segundo. Sí, yo coincido con eso, pero acuérdense, a ver, por un lado nosotros estamos viendo matemáticas, ¿sí? Y yo ahora me estoy haciendo un poquito de aplicaciones de esto, ¿sí? Entonces, yo no sé, miren, muchas veces los procesos, por ejemplo, ¿no? Cuando yo soy electrónico, ¿sí? Si yo acá tengo tensión y corriente, esto es un diodo, es la curva que tiene un diodo. Un diodo tiene una curva parecida a esa. ¿Ah? Es una curva un poco rara, porque es un exponencial donde acá gira muy rápido. ¿Sí? Ahora, muchas veces en mi problema de ingeniería, esto puede ser un sensor. ¿Sí? En mi problema, yo lo mejor ese es el comportamiento de ese sensor. ¿Ah? Tengo tensión y me devuelve corriente. Entonces, yo en mi proceso a lo mejor quiero trabajar en este rango. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá no me interesa trabajar en mi proceso, yo quiero trabajar en este rango. Entonces, es mucho más sencillo ver, che, eso que está ahí es muy parecido a una recta. Entonces, yo quiero esto, llevarlo a un programa de ingeniería, yo diría, bueno, voy a tomar un punto acá en medio, me da esa imagen, trazo una recta, ¿sí? Y créanme, o sea, esto es una cuestión de computación. En un microcontrolador, en un microprocesador, en un dispositivo que no tiene mucha capacidad de cálculo, es mucho más sencillo evaluar una recta, que son dos cálculos, es una suma y una multiplicación, que tener algo como eso. Sobre todo porque el error que cometo es tan chiquitito que no me interesa. ¿Se entiende esa idea, no? Muchas veces en ingeniería, digamos, no necesito tener tanta precisión y yo necesito ir mucho más al grueso. Y la recta tangente muchas veces me lo soluciona. ¿Sí? Acuérdense que yo no siempre tengo una calculadora, una computadora o algo muy, muy potente. ¿Pero eso no? Sí, profe. Eso se usa y se llama linealizar un problema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque transforma un problema que no era lineal en un problema que ahora sí es lineal. ¿Ah? Miren, nosotros acá no lo hacemos, bueno, lo tienen que hacer ustedes en análisis 1 esto, pero voy a cambiar esto, como para que vean otra, miren, lo hago así yo rápido. Seno de x, ¿sí? Esa es la función seno de x, ¿sí? El polinomio de Taylor, o de Maclaurin, para seno de x, es x menos x al cubo sobre 3. Fíjense, ahí yo hice rápido el polinomio de Taylor o de Maclaurin hasta n igual a 3. O sea, lo corté en 3.
o sea, seno de x, fíjense cómo seno de x, bueno, es periódica y sigue, y mi aproximación hasta n igual a 3 es discutible, pero digamos, la primera partecita es bastante parecida y después ya se pierde la precisión. Si le agrego el término que sigue, es x a la quinta sobre 5, factorial. Es más, acá me equivoqué, es sobre 3 factorial. Fíjense cómo la parábola esa, la quinta, o sea, el polinomio de grado quinto, se parece bastante más a seno de x. Y yo tomé un polinomio nomás con 3 términos. Si le agrego el que sigue, se parece cada vez más. Y acá, digamos, ya, de nuevo, esto termina siendo un problema de cómo interpreto como aplicación. Cuando yo quiero calcular seno, yo lo único que necesito es que la aproximación sea muy buena entre 0 y 90 grados, ahí. Porque después todos los otros ángulos, ¿se acuerdan que todos los ángulos de seno, coseno, lo que sea, los puedo traer al primer cuadrante, o sea, 0 a 90 grados? Entonces yo me tengo que concentrar en que la aproximación sea muy buena en esta partecita. Después no me interesa. ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Y que incluso, miren, yo voy a hacer zoom. Voy a borrar eso. Voy a hacer zoom medio lejos del origen. Fíjense que yo veo rojo, no veo todavía la función en verde. O sea, no veo todavía la diferencia entre la función y el polinomio. Y en algún momento va a aparecer. O sea, ahí empiezo a darlo, ¿eh? Porque no son iguales, son parecidos. ¿Estamos con eso, más o menos? Sí, profe. Sí, profe. De todas formas, y para que no les quiero mentir tanto, para seno y coseno la calculadora hace otra cosa en realidad, con números complejos, ¿sí? O sea, hay algoritmos un poquito más fáciles desde el punto de vista de computación, ¿sí? Para que la calculadora calcule seno y coseno. Pero, para el caso de logaritmo y para el caso de a la x, la calculadora hace esto. ¿Ah? Y de acá después salen un montón de cosas interesantes. Nosotros acá no lo vamos a hacer por tiempo, pero yo puedo desarrollar a la x, seno, coseno, y puedo encontrar un par de ecuaciones que son importantes de matemática, que si ven algo, los videos grabados creo que están, ¿sí? Yo haciendo un par de desarrollos más, llego a un par de igualdades o identidades que son importantes en matemáticas. O sea, puedo demostrar cómo calcular el logaritmo de un número negativo, ¿sí? Yéndome a los números complejos, ¿sí? Pero de acá salen un montón de conclusiones. Sí, bueno, ahí me mandan por chat privado. Sí, yo llego a las identidades de Euler. ¿Ah? ¿Todo con eso? ¿Consulta con eso? No, profe, se entiende. Bueno, esa es la idea de Taylor en una variable. Yo sí puedo ir un poquito más rápido porque estoy viendo en el apunte. Estoy hablando del apunte que tienen ustedes. En el apunte tienen más o menos esas cosas. Para una variable lo tienen desarrollado. No tienen el desarrollo de ese que hicimos hace un rato, pero tienen lo que es Taylor, ¿sí? Para que vaya un poquito más rápido, el desarrollo de Taylor para dos variables es un poquito más complicado porque tengo dos variables, pero si se fijan en el apunte y lo tienen en la clase grabada, ¿qué es lo que hago? Es aplicar Taylor varias veces a una función de dos variables y con eso llego a la formulita de Taylor que ustedes vieron en el práctico de dos variables. ¿Ah? Para mí no tiene mucho sentido hacerlo el desarrollo acá, está en el apunte y lo tienen porque el año pasado lo hicimos acá en el pizarrón, ¿sí? Como no se está trabajando desarrollo, no me parece importante o no me parece que valga la pena invertir el tiempo en hacer eso. Vean en el apunte, igual no se toma desarrollo, ¿sí? Pero ¿cómo es Taylor en dos variables? Como formulita, digamos, y se fijan, es lo mismo que hicimos recién,
Salvo que se nos complica un poco, porque como yo ahora tengo dos variables, voy a empezar a tener dos derivadas parciales y se me empieza a complicar por ese lado. Pero es lo mismo, o sea, es la función valuada en el punto, bueno, la punta le llama x sub 0 y sub 0 o a y b, no sé. ¿Qué usa? ¿X sub 0? Todos esos son los mismos, sí. El punto de aproximación va a ser x sub 0 y sub 0. Fíjense, ese es un punto. En el caso de Resines es el valor de A, ¿sí? que en caso de McLaurin era 0. Ahora yo estoy desarrollando en Taylor, o sea, aproximando una superficie con otra superficie, pero esta tiene forma de polinomio. ¿Ah? Eso es lo que estoy haciendo en dos variables. Esto es una superficie rara, y yo me voy a aproximar con una superficie que tiene forma de polinómica. El primer término es la función valuada en el punto de aproximación. Esto es un número. Más. Ahora viene el término que tiene derivadas primeras. Va a ser la derivada primera con respecto a x valuada en ese punto de aproximación por x menos el valor de aproximación para x, más la derivada primera con respecto a y, valuada en el punto de aproximación por y menos y sub 0. Si yo lo dejo ahí, esto sería el polinomio de Taylor para esa función, me está faltando algo al final, ¿no? Pero hasta n igual a 1. Y si hago exactamente el mismo análisis que hicimos recién medio rápido, si yo lo termino acá, eso es la ecuación del plano tangente. O sea, estoy diciendo que yo puedo aproximar en forma lineal a una superficie con el plano tangente. O sea, ¿cuál es la idea que les quiero decir? Taylor es una aproximación. Si la aproximación la corto en n1, tengo el plano tangente. Y el plano tangente era la mejor aproximación lineal a una función. O sea, el plano tangente puede ser visto como un caso particular de Taylor. Como el caso más sencillo. ¿Me siguen, no? Sí, profe. Es como en el caso anterior, digamos que la primera Claro, es nada una más que en el recta. caso de un poquito más sencillo porque estoy en R2, entonces esto es una recta tangente, acá es un plano tangente. Ahí si hasta n igual a 1. Si voy al n igual a 2, es así. Un medio de derivada segunda con respecto a x dos veces en el punto y sub 0, x0, por x menos x sub 0 al cuadrado, más el doble producto de la derivada cruzada, alguna de ellas, ¿sí? Por x menos x sub 0 por y menos y sub 0, más derivada segunda con respecto a y dos veces, valuada en el punto x sub 0 sub 0, ¿sí? Por x, por y menos y sub 0 al cuadrado. Más allá de x largo, en realidad, si lo tratan de ver, digamos, el algoritmo para acordarse esto de memoria no es tan difícil. Si tengo derivada segunda con respecto a x dos veces, tengo el x menos x, o sea, esta x, el cuadrado me corresponde con las dos derivadas y es el solo x. Acá tengo cruzada x e y, entonces tengo un término con x y un término con y. Lo van más o menos viendo, ¿no? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Sí, sí. Y ahí yo puedo seguirlo a eso. Estoy viendo si en el apunte tienen hecho de otra formulita. No lo tienen, pero... Miren. Bueno, y ahí lo puedo seguir, ¿sí? Si pongo 3, 4, 5. En general, en los ejercicios no se suele hacer mucho más de hasta 2 o hasta 3, porque si no, entonces se hace medio largo el ejercicio. ¿Ah?
Es medio complicado, entonces si con Paola hasta 2 o hasta 3, eso le da como mucho. ¿Sí? Ahora acá hay un error conceptual que lo tengo que terminar, por eso la función no es igual a eso, es aproximadamente eso. Entonces, para que yo pueda poner ese igual ahí, yo debería agregar acá al final, por lo menos, el resto. Porque si no estoy diciendo que esto es igual a eso, y no, la función es aproximadamente igual a eso, y si le sumo el resto, ahora es igual. ¿Ah? Este resto es un concepto muy teórico, digamos, yo no puedo calcularlo el resto. Bueno, se ve eso más o menos, ¿no? Si yo lo quiero a esto poner en notación de serie, ¿sí? Sería así. Esta es la sumatoria de k igual a 0 hasta n. ¿Ah? O i, k, i, una variable. ¿De qué cosa? Bien, es un poco raro, pero bueno, lo vamos a tratar de simplificar de esa forma para poder ponerlo en forma de serie. ¿Ah? Vamos a poner así. Esto es la derivada con respecto de x, diferencial de x, más la derivada con respecto de y, diferencial de y, elevado a la k, acá me faltó, ahora voy a poner acá abajo, o pongo así, 1 sobre k factorial, y eso aplicado a la función de xy, valuada en el x0 y 0. ¿Cómo se lee eso? Yo no sé si se acuerdan algo, pero esto que está acá es la forma de definir diferencial. O diferencial de orden superior, ¿sí? Porque acá estoy elevando eso. ¿Cómo se lee eso? Cuando k vale 0, me queda 1 sobre 0, factorial de 0, ¿sí? Factorial de 0 vale 1, entonces me queda 1. Si k vale 0, esto todo vale 1, o sea que se va. Me queda solamente la función evaluada en el punto, o sea, esto que está acá. Más. Cuando k vale 1, me queda 1 sobre 1 factorial es 1, ¿sí? Por ese paréntesis está elevado a la 1. ¿Sí? O sea que me queda derivada primera con respecto a x, o sea, me queda eso que está acá. Y a esto se lo aplico a la función y lo evalúo a la función en ese puntito. ¿Quién es de x y de y? Es x menos x sub 0 y es y menos y sub 0. Estos dos. Si yo aplico eso, llego a estos dos que están ahí. Más. Cuando k vale 2, me queda 1 sobre el factorial de 2, que es 2, que es 1 medio, por ese binomio elevado al cuadrado, porque k vale 2, me queda el cuadrado del primero, que se acuerdan que hemos visto esto más que cuadrado es derivada por derivada, es derivada segunda. Diferencial de x al cuadrado sería x menos x cuadrado, ahí es ese que estaba ahí, aplicado a la función valorada en el punto, más el doble producto del primero por el segundo, entonces es una derivada cruzada, por ese que estaba ahí. Van viendo más o menos cómo se lee eso. ¿Está bien o no? Sí, profe. Y acá de nuevo, al final, si yo no le pongo eso, está mal, porque la función no es igual a eso, es aproximadamente igual a eso, y le agrego el resto. ¿Se ve más o menos eso, no? Profe, no entendí la parte en la que evalúa el punto en x0 y y0. Sí, No porque funciona. acuérdense que cuando yo hago Taylor, esto que está acá, me queda xy, o sea, esto me aparecen variables xy. ¿Dónde está la x y la y? Está acá, ¿no? Acá está x y acá está y, como variables. Todos estos, a ver, lo hago en otro color. Y
si analizo el pasado lo mismo, ¿no? O sea, o sea, la expresión parece medio gigante, ¿no? Pero, al momento de hacer ejercicio, y con Paola lo han hecho en algún ejercicio, si bien es una cosa gigante, en realidad son números, ¿no? Porque la función valora en el punto. Es un número, una constante. La función derivada con respecto a x valora en el punto. Es una cosa gigante acá, pero esto es un número. Número, 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 número. El único lugar donde quedan x e y son en esos paréntesis, ¿no? Entonces, eso que está ahí es una forma de decir, a este diferencial, acá no hay función, ¿no? Se lo aplico a f, y a eso lo tengo que evaluar a la función en ese puntito. Pues ahí más o menos, ¿no? Sí, profe, ahí entendí. Miren, yo como para que me quedan, son 9 y 6. A ver, no tengo un ejercicio de esto. Así hacemos un ejercicio y lo vemos en GeoGebra. Cómo se ve en GeoGebra. Voy a ir al aula virtual. Y sacar a un ejercicio que no sea tan difícil o tan largo. ¿Dónde está Taylor? Taylor, acá está todo. Creo que Paola le subió algún ejercicio, o hicieron algún ejercicio con Paola, pero yo voy a hacer algún otro. Bueno, lo que pasa es que en los que están en esos apuntes son medios largos. Quiero hacer uno tan difícil. A ver qué hizo Paola, clase práctica. Lo que están ahí del apunte de Paola, ¿eso los han hecho ustedes en clase o no? Los Word de eso sí, profe, pero no vimos Taylor. ¿No vieron Taylor? Si no Creo me que sí equivoco, no. vimos. A No, ver, sí vimos, pero el profe ha dicho que como Sí, que no vimos, se profe. formaba casi. Como que lo explicó así medio apurado. Como te lo explico medio ah, sí, sí lo apurado. vimos. Medio a la apurada. Sí, Sí, o como sea, que como que lo la explicó, fórmula de... hicimos ejercicios. Bueno, a ver, la idea de esto es que, o lo que a mí me interesa es que le quede más o menos claro qué quiero hacer con Taylor, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que estoy buscando, no? Miren, a ver, bueno, vamos a hacer eso. Estoy viendo ahí en lo que subió Paola, que hay un ejercicio medianamente sencillo. Porque yo no quiero hacer un ejercicio muy complicado porque no quiero que perdamos tampoco tiempo en hacerlo, el ejercicio, sino en poder graficarlo, ¿sí? ¿Qué dice el apunte? Dice así, z igual a la raíz cuadrada de x más 2y. Esa es la función z, ¿tá? Es una función de dos variables. Y me dice desarrollar Taylor alrededor del punto que dice 2, 1. ¿Quién es el punto 2, 1? Es ese x sub 0 y sub 0. O sea, alrededor de ese punto la aproximación va a ser buena. ¿Sí? Cerquita de ese punto va a ser buena. ¿Ah? No dice la apunte hasta que n, vamos a hacerlo hasta n igual a 2, para que no sea tan largo. Porque son medio largos los ejercicios, ¿sí? Bueno, ahí vuelvo el zoom, así veo que se ve. Fíjense, yo voy a dejar eso ahí arriba, para después usar esa formulita. Si me pide hasta n igual a 2, esto es cálculo, ¿no? Seguramente, o sea, voy a necesitar hasta las derivadas segundas. Entonces, como cálculo, tengo que calcular derivada primera, derivada segunda, todas, y evaluarlas en el punto. ¿Sí? Porque todas las derivadas van evaluadas, ¿sí? Son números. Inclusive la derivada cero. La derivada cero sería la función sin derivarla. ¿Ah? Empiezo acá. ¿Cuánto vale la función en el punto P? Le voy a poner P. ¿Quién es P? Ese que está acá. Como para hacerlo un poquito más rápido, ¿sí? La función valorada en el punto P me queda así. Raíz cuadrada de x vale 2 más y vale 1, 2 por 1, 2, 4. O sea, esto me da 2. Esa es la función valorada en el punto. O sea, el primer término del polinomio. ¿Ah?
Derivada primera. Bueno, acá no sé si se confunde, ¿no? Pero acá puse F y acá estoy poniendo Z. Es lo mismo. ¿Ah? Derivada primera con respecto a X es, tengo que derivar eso. Va a ser 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de X más 2Y. ¿Se ve, no? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto vale esa derivada en el punto P? Bueno, acá es más o menos fácil, porque si se fijan, cuando yo evalúo en el punto, en esa raíz, me dio 2. O sea que esa raíz me va a dar 2. 1 sobre 2, un cuarto. Esa es la primera derivada con respecto a X. ¿Se ve que todavía sí? Derivada con respecto a Y va a ser parecida, va a ser un 2 acá arriba sobre 2 acá abajo, X más 2Y. Porque la derivada de esto es 2. Este se va con ese, y la derivada con respecto a Y en el punto P me queda, esa raíz daba 2, un medio. ¿Ah? O sea, ya calculé este término, este coeficiente, ese coeficiente y ese coeficiente. Me faltan los coeficientes de las derivadas cruzadas. Bueno, voy a hacerlo acá, ¿ver? Derivada segunda con respecto a X 2 veces. Tengo que a esta derivarla de nuevo con respecto a X. Bueno, miren. Tengo que derivar eso con respecto a X. Como no sé cómo derivar eso rápido, lo vamos a hacer un poquito acá, un poquito largo. Yo voy a decir que la derivada primera con respecto a X, la voy a acomodar un poquito para derivar, así, un medio. Esa raíz la puedo escribir como X más 2Y a la menos un medio. O sea, eso es esto. ¿Ah? Y en vez de derivar eso, porque tengo ahí un cociente, voy a derivar esto, que me parece un poquito más fácil, para obtener la derivada con respecto a X 2 veces. Esa derivada es un medio, que es una constante, por, esto es igual a n, me baja el menos un medio, por X más 2Y, elevado a la menos un medio menos 1, o sea, a la menos 3 medios. Y si a eso, bueno, acá está. ¿Se entiende esa derivada, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. O sea, derivé así porque me pareció más fácil. Ahora, a mí no me interesa la derivada segunda, sino que me interesa la derivada segunda, con respecto a X 2 veces, valuada en el punto. ¿Vale? Para calcular ese coeficiente. Y acá se me complicó a mí, a ver, más o menos. Si yo evalúo ahí, esto me queda, acuérdense, esto quedaba 4. ¿Sí? 4 raíz cuadrada es 2. 2 al cubo es 8, es un 8 que aparece ahí abajo. Esto es menos 1 sobre 8 por 4, 32. Si no le pifié, me da eso. Tengo ese y tengo ese. Bueno, ustedes controlan los números, ¿sí? Pero esto da 4, ese 2 es una raíz cuadrada, así que es 2 al cubo 8, que está acá abajo, y 4 por 8, 32. Derivada segunda cruzada. Es parecida. Voy a usar esta misma. Si esta es la derivada con respecto a X, la tengo que derivar ahora con respecto a Y. Si yo derivo eso con respecto a Y, va a ser un medio por, baja el exponente, menos un medio por el paréntesis ese, X más 2Y a la menos 3 medios por 2. Porque estoy derivando con respecto a Y y la derivada de 2Y es 2. Esa es la derivada cruzada.
¿Cuánto vale la derivada segunda cruzada en el punto P? Bueno, a ver, eso es 4. Esto es un 8. Bueno, es lo mismo por un 2. O sea que va a quedar menos 1 sobre 16. ¿Ah? Porque las dos derivadas son iguales, salvo por ese 2 que aparece acá. O sea, multiplico por 2 esto. Y la derivada segunda con respecto a y dos veces, ¿cuál es? Es esta que está acá. Eso que está ahí es la derivada primera. ¿Ah? La tengo que derivar con respecto a y. Bueno, acá es un poquito más fácil. Eso es a la menos un medio. Entonces va a ser, no tengo un medio, va a ser menos un medio por x más 2y a la menos 3 medios por 2. Esa es la derivada segunda con respecto a y dos veces. Derivada segunda con respecto a y dos veces en el punto P. A ver cómo hacer esto. Esto es 4. Esto era un 8 acá abajo. O sea, va a quedar menos 1 sobre el 2 menos 1 octavo. Vamos ahí, ¿no? Sí, profe. O sea, esto es cálculo. ¿Ah? Entiendo que ustedes lo saben hacer y salvo que yo le dé pifión a algún calculito por ahí, debe estar bien. Entonces, miren, como no tengo mucho espacio en el pizarrón, voy a usar acá arriba. Entonces, para este ejercicio, el polinomio de grado 2, lo corté en 2, es lo que está ahí arriba como fórmula, y ahí está el resto. ¿Ah? Entonces voy a empezar a borrar y reemplazar. Este primer término es la función valuada en el punto, que para este ejercicio es 2, más derivada primera con respecto a x en el punto, es este que está acá, un cuarto. Un cuarto. ¿De qué? De x menos x sub 0. Esto es x sub 0 y sub 0, ¿sí? O sea, acá queda un 2. Más derivada primera con respecto a y, esto está acá, es un medio. Un medio de y menos y sub 0. Y sub 0 es 1. Ahí terminé con las derivadas primeras. Más un medio de, eso que está ahí es, derivada segunda con respecto a x dos veces, ese que está ahí, menos 1 sobre 32, por x menos x sub 0, que vale 2, más el doble producto de esta derivada cruzada, que es el que está acá, menos 1 sobre 16, por x menos x sub 0, que vale 2 y que vale 1, más la derivada segunda con respecto a dos veces, el que está acá abajo es menos 1 octavo por y menos y sub 0 al cuadrado. Y sub 0 vale 1. Y acá, digamos, como para que tengan claro que estamos haciendo, ¿no? El polinomio de Taylor hasta orden 2 es desde acá hasta acá, ¿sí? Ese sería el polinomio. Entonces sumo el resto para igualar a la función. ¿Ah? ¿Se ve eso, no? Sí, profe, Sí, se entiende. perdón. ¿Qué era lo de R2? ¿Qué? ¿Qué era lo de R2 que se suma al final? Sí, porque acá, digamos, fíjense, yo no puse acá polinomio de Taylor, puse la función. Si yo digo que la función es igual a esto, sin ese R2,
está mal, porque la función es esta raíz cuadrada y qué sé yo, ¿no? La función es igual al polinomio más un error. O sea, es una forma de poner ese concepto de que no son iguales. Tú puedes esto poner de dos formas, ¿no? O pongo que la función es igual a mi polinomio más ese resto, de una forma, o yo podría haber hecho así, ¿no? Digo, no, este es el polinomio de grado 2 de xy, y saco el resto. ¿Estás ahí, no? Claro. Porque lo que yo estoy diciendo es, la función original es igual al polinomio, si lo dejo ahí está mal, porque no son iguales, más un resto. Ahí sí, teórica, o sea, en forma teórica, está bien, porque acá estoy diciendo todo lo que no me dio igual está acá adentro. Como para tener una igualdad, ¿no? Y ahora miren, como para terminar, un segundo. Si el cálculo está bien hecho, ahí está GeoGebra, ¿no? Bien. Me voy no, no quiero y quiero cuadrar. Voy a graficar primero la función final, pero la raíz cuadrada de x más y, x más 2y. Es como esa cosa. Bueno, me siento. Lo que sigue más un medio por paréntesis. ¿Qué es lo que dice acá? Menos 1 sobre 32 por x menos 2 elevado al cuadrado más 2 por menos 1 sobre 10. Estoy copiando tal cual lo hicimos en el pizarrón, ¿sí? Por x
Hola. Ahí se escucha, ¿Escuchan? profe. Teléfono compartiendo datos, pero acá debo. Bueno, sigo con el teléfono con datos y porque ya estamos terminando. Falta poquitín acá. Esperen que a mí se me hizo lío ahora, bueno. No sé de dónde se cortó, pero yo estoy copiando acá lo que está en el pizarrón, ¿sí? O sea, el Taylor ese que hicimos, y me falta el último partecito que es más menos 1/8 por y menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Yo acá podría simplificar un poquito en el pizarrón antes de pasarlo acá, pero no lo hice. En fin, y miren cómo, o sea, ahora el polinomio de grado 2 es una cuadrática, entonces se empieza a parecer más, o la aproximación es un poquito mejor. Bueno, se ve la idea esa, digamos. Sí, sí, se ve, profe. ¿Qué hice? Me perdí ahí. Bueno, No, ahí activó el plano tangente. sí, pero se me fue la... Bueno, ahí miren cómo se ve. La que está en el medio es la función. El plano tangente es un Taylor hasta n igual a 1 y la cuadrática es hasta n igual a 2. ¿Sí? Después podríamos hacer un montón de cosas divertidas con GeoGebra, pero bueno. ¿Vamos entonces? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, se entendió todo. Bueno, esa es la idea de Taylor. Yo quise hacer esto porque, para que se entienda más lo de la idea de Taylor, y preferí no hacer el desarrollo de Taylor de 2 areoles porque se nos va a ir, se nos va a ir muy largo. Yo quiero la semana que viene largar con extremos. Yo entiendo que con Paola ya empezaron con extremos, ¿o no? Sí, ya empezamos. Máximo y mínimo. Sí. Sí, máximo y mínimo. Sí, profe, con Pablo vimos esto medio así nomás, nos dijo porque o sea, ella prefería que aprendiéramos bien máximo y mínimo, que era lo que íbamos a practicar en el práctico antes que Taylor. Bien. Sí, es cierto que Taylor en general no se suele tomar en el práctico, digamos, háblenlo con ella, pero no es un tema tomarlo en el práctico porque es medio largo, son medio largos los ejercicios. ¿Ah? Profe, sí, la fecha parcial, por lo menos de teórico, estaba en el aula virtual, estaba, pero creo que era después de las vacaciones, ¿no? Sí. La tienen por ahí, falta un montón todavía. Preguntas de esto, porque, a ver, ¿qué se pregunta de esto que se toma en teórico, no? O sea, el desarrollo de la fórmula no se toma, esas cosas se toman. A ver, es más o menos lo que dijimos acá en preguntitas hechas en el aula virtual. Por ejemplo, ¿la función es igual al polinomio? No, no es igual, es aproximado, hay una diferencia. Ese es el resto, el residuo. ¿Ah? ¿Cómo hago para mejorar la aproximación? ¿Cómo se mejora? ¿Sí? Y tomando más términos, esa es la más clásica, la sencilla. Segundo, que se suele preguntar es, otra forma de que la aproximación sea buena, y ya es un poquito más de aplicación, ¿no? Que el punto de aproximación esté cerca de donde yo estoy trabajando. ¿Ah? O sea, si yo quiero usar Taylor, como el ejercicio este del GeoGebra. ¿Qué tal lo cerré? No, está acá. Ahí. Si o sea, la raíz cuadrada de esa cosa rara que está en celeste era mi función. Ese era mi problema de lo que sea. Es un proceso, lo que sea. Si yo sé que mi punto de trabajo, donde yo me voy a concentrar, está cerca de ese punto de aproximación, me sirve la aproximación de Taylor. Pero si yo, mi punto, o sea, si mi lugar de trabajo está lejos de ahí, la aproximación no va a ser buena, va a ser mala. Entonces, el punto de aproximación tiene que estar siempre cerca, o yo tengo que trabajar cerca de donde está el punto de aproximación. ¿Sí, no? Sí, profe. Bueno, terminamos acá. Nos vemos el viernes. Buen fin de. Buen fin de, gracias. Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias. Besitos. Nos vemos.